Testamento. Vamos a leer algunos versículos porque es un capítulo un poco extenso. Búsquelo, téngalo ahí a la mano. Segunda de Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo 26. La mitología griega habla de un personaje de nombre Narciso. No sé si usted ha escuchado alguna vez cuando alguien le dice, oye, no seas narcisista, ¿no? ¿Qué narcisista que eres? ¿Usted sabe a qué hace referencia a eso? Una persona narcisista es una persona que se ama mucho, pero demasiado, como que ya hasta cae mal, ¿no? Como que se cree el mejor, el más guapo. Y yo no sabía la historia de este personaje. Obviamente son leyendas que se contaban en la antigüedad para enseñar algo. Y dice que Narciso era una persona muy guapa, ¿ok? Era una persona muy hermosa. Físicamente era tan atractivo que eso le había dado poder. ¿Qué clase de poder? Lo había hecho soberbio. Entonces, cuando una mujer se enamoraba de Narciso, iba y le declaraba su amor, y él era especialista en despreciar mujeres. Porque se creía, bueno, porque dice la leyenda que era tan guapo que todas las mujeres lo veían y se derretían cuando Narciso venía. Y él se había especializado en decir, no, sabes que no eres linda, no eres lo suficiente para mí. Tanto llega la historia, relata la leyenda de la mitología griega, que él despreció a una hija de una diosa, con minúscula por supuesto, y en castigo esta diosa hizo que él se amara tanto que se enamorara de él mismo. Y dice que un día él se acercó a un río y vio su reflejo en el agua, y dice que se quedó viéndose a él mismo y se quedó embobado. No, es como que se quedó todo el rato así como que, uy, qué guapo esa persona que está ahí. Él se enamoró de su reflejo. Eso dice la mitología. Y termina la historia, obviamente son leyendas, con un fin específico, que él se enamoró tanto de él mismo que él quería acercarse a su reflejo, lo que hizo que él se lance al agua y muera ahogado. Imagínense eso. Yo dije, wow, yo había escuchado el término narcisista, el nombre Narciso, entiendo que también una flor se llama Narciso. Bueno, y la leyenda también dice que cuando él muere en el río enamorado de él mismo, desde ese momento nace la flor y bueno, se queda todo este término de Narciso. Y traigo a colación esta historia porque hoy vamos a aprender en la Biblia sobre la soberbia. ¿Cuál es el camino a la soberbia? Narciso era alguien soberbio porque era alguien muy hermoso. Aparentemente sí era hermoso, no es que se creía guapo, era hermoso. Y eso lo hizo ser orgulloso, soberbio, petulante, hasta que siempre con la soberbia el fin es la muerte. A la persona soberbia que no quiere cambiar, que se cree mucho, siempre su destino va a ser la muerte. O quizás no la muerte para no ser tan drásticos, pero sí un fin poco feliz. En Segunda de Crónicas 26, la Biblia nos habla sobre el rey Uzías. Y vamos a leer algunos versículos, porque es un texto bíblico bastante extenso y el fin es poder aprovechar el tiempo al máximo. Versículo 3 de Segunda de Crónicas 26 dice: tenía Uzías 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Versículo 4: Uzías hizo lo recto a los ojos del Señor. ¿Cómo empezó Uzías? ¿Bien o mal? Dice la Biblia que empezó bien, porque hizo lo recto a los ojos del Señor, tal como lo había hecho Amasías su padre. Versículo 5: mientras vivió Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios, Uzías no dejó de buscar a Dios, y mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. Yo usé ese texto bíblico para uno de mis devocionales en esta semana, y mira cómo está conectado. ¿Por qué tuvo bendición el rey Uzías? Porque estaba agarrado ¿de quién? De Dios. Dice, y mientras lo buscó, o sea, buscó a Dios, el Señor le dio prosperidad. Bueno, el resto de texto de versículos habla sobre cómo la fama de Uzías se extendió. Combatió,
se preocupó mucho por fortalecer las murallas de Jerusalén. Tuvo un ejército muy grande, lo dice el versículo 11. El versículo 12 nos sigue y 13 nos sigue hablando de su ejército. Dice también que en el versículo 15 construyó en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Es decir, en el reinado de Uzías hubo un crecimiento en Jerusalén muy grande. Hubieron maquinaria nueva, hubo comida, porque parecía que a él le agradaba la agricultura. Su fama se extendió por muchos lugares, es decir, de ser un rey normal, dentro del promedio, su fama se acrecentó. Pero siempre cuando hay mucha fama, vienen problemas. Y mira lo que dice el versículo 16, que aquí es cuando ya viene la caída de Uzías. Pero cuando se hizo fuerte, y ese es el problema de la fama y de la soberbia, su corazón se enalteció. ¿Y qué dice? Eso fue su ruina. Cuando el PAN empezó a tener grandes ejércitos, mucha comida, la gente hablaba de Uzías en todos los lugares, dice que su corazón se enalteció, se hizo orgulloso, y eso fue su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios y hasta entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Y aquí voy a explicar esto. Uzías era el rey, y el rey tenía ciertas responsabilidades, y los sacerdotes, como para ponerle un término de nuestra actualidad, los pastores tenían otras responsabilidades. Entonces, Uzías era un alcalde, un presidente, y habían sacerdotes, personas en el templo que se encargaban de la adoración. Y dice que un día Uzías entró al templo y empezó a hacer cosas que no le correspondían a él. Empezó a quemar incienso, que no era una responsabilidad del rey. El rey tenía mucho poder, pero no era su responsabilidad quemar incienso en el altar del Señor. Los sacerdotes se molestan porque estaba haciendo algo que no le correspondía, lo confrontan y le dijeron en el versículo 18, al final dice: sal del santuario porque has pecado delante del Señor, eso no te es nada honroso. Versículo 19, Uzías, que tenía en la mano un incenciario con lo que se enciende el incienso, se llenó de ira, y fue tanto su ira contra los sacerdotes que allí en el templo del Señor, delante de los sacerdotes y junto al altar del incienso, le brotó lepra en la frente. Uzías era rey, era poderoso, la gente hablaba de él y quería más poder, quería hacer más de lo que le correspondía. Fue al templo, ofendió a Dios haciendo algo que Dios no le había pedido que haga. Dios lo castigó con una lepra y simplemente le cuento el final. Uzías dejó de ser rey porque cuando ya tenían lepra, ellos tenían que vivir apartados de las otras personas. Y dice que los días de Uzías, dice los últimos versículos de este capítulo, fueron apartados del reino y apartados del pueblo, porque él murió con lepra, murió marcado producto de su orgullo. Y es que la soberbia, mis queridos hermanos, amigos que nos acompañan hoy, es algo que pasa factura, es algo que trae consecuencias. Y yo hoy quiero dejar en tu corazón, en estos minutos que me restan, cómo identificar si estoy camino a la ruina por soberbio. Que nos podamos hacer un autoexamen y decir: ¿realmente soy soberbio? ¿Hay algo en mi vida que me está enalteciendo? ¿Hay una área en mi trabajo? Quizás soy el jefe de mi trabajo, o soy un emprendedor de éxito, o confío en mi apariencia exterior, o confío en mis habilidades, y eso me está haciendo alguien soberbio. Hoy hagámonos un autoexamen tomados de la mano por el rey Uzías. ¿Cómo identificar si estoy camino a la ruina por ser soberbio? El primer síntoma de Uzías, lo decíamos hace un momento en 2 de Crónicas 26, 14 al 15. Uzías se empezó a preocupar solo por lo material. Dice que Uzías empezó a preocuparse por su ejército, empezó a preocuparse de que no faltara comida, empezó a preocuparse de que la gente hablara bien de él, se empezó a preocupar de todo lo material, de todo lo que veía a su alrededor.
Eso lo hizo famoso y poderoso. Y aquí yo le pregunto a usted, ¿cuál es tu mayor prioridad? ¿Solo vives para hacer dinero? ¿Solo vives para tener fama? ¿Solo vives para verte bien? Oye, yo estoy a favor de cuidar nuestro cuerpo. Debemos cuidar nuestro cuerpo. Pero asimismo hay gente que exagera, que va 2, 3 veces al día al gimnasio, que hace unas dietas nada saludables. Yo estoy a favor de trabajar. El trabajo dignifica. Dice la Biblia que el obrero es digno de su salario, que hay que trabajar para obtener bendición. Cuando Jehová destierra a Adán y a Eva del huerto, del paraíso, hay una bendición por el trabajo. Van a tener que sudar para obtener el alimento. Pero hay personas, en cambio, que solo viven para trabajar. Dices que tengo que trabajar porque tengo que dejarles una buena herencia a mis hijos. Pero es que eso no es todo. Y Uzías nos enseña en su ejemplo de que cuando tenemos mal nuestras prioridades y solo vivimos para trabajar, solo vivimos para vernos bien, dejamos a Dios de lado, lo dejamos a Dios que no sea nuestra prioridad, y empieza el principio del fin. El rey había cambiado su norte. Empezó bien. Leíamos que Uzías empezó agarrado de Dios, pero llegó un momento en que se empezó a deslindar de las cosas de Dios. Y mientras estuvo con Dios, obtuvo prosperidad. Pero cuando se alejó de Dios, empezó a caminar incorrectamente. Hay algo interesante que dice la Biblia sobre Uzías. Dice que él caminó en rectitud del Señor mientras Zacarías, que parece que era otro profeta, vivía. Es decir, Uzías era fiel a Dios mientras su líder espiritual estaba con vida. Y eso es otra lección también para nosotros, que tú no puedes poner tu relación con Dios que dependa de otra persona. Es decir, a los hijos no pueden depender de Dios solo si sus padres están firmes en la fe. Hay gente que pone su mirada en los líderes y en los pastores, y cuando los pastores caen, porque son humanos también, la gente se desanima. Dice, ay, pero mira, pero mi pastora cayó, hizo esto. Y es que tú no tienes que poner tu mirada en las personas terrenales. Dice la Biblia que Uzías buscó a Dios mientras Zacarías, su maestro, su pastor, su profeta, vivía. Cuando Zacarías no estuvo, parece que la fe del rey solo dependía de esa persona. Uzías se preocupaba por la comida, por los sembríos, por obtener poder, por innovar, y dejó de lado a Dios. Preocúpate si solo vives para trabajar, para verte bien, y no abres tu Biblia, no buscas de Dios, y todo es más importante que Dios. Y te repito, no quiero que entiendas que lo material es malo, no quiero que satanicemos lo material. Necesitamos dinero para pagar nuestras cuentas, necesitamos salud y hay que cuidarnos, pero cuando eso se vuelve parte de un todo y no le damos la misma atención a las cosas de Dios, vamos camino a la soberbia y por lo tanto vamos camino a la perdición. Segundo síntoma para identificar si estoy camino a la ruina por ser soberbio. Decíamos que el primero es preocuparse solo por lo material. El segundo es estar borracho de poder. La gente poderosa quiere más poder. La gente que tiene un cargo quiere seguir creciendo más. El versículo 16 de Segunda de Crónicas dice que Uzías se volvió orgulloso y esa fue su ruina. Ya tenía poder, ya tenía un nombre, ya era conocido, pero quería más. Uzías estaba borracho de poder, quería más poder. Y el problema del orgullo es que el orgullo resulta en ruina, porque el orgullo te dice, oye, no necesitas de nadie, tú puedes hacerlo solo, tú puedes solo, nadie te puede limitar. Miren que a Uzías los sacerdotes le dijeron, oye, tú no puedes hacer esto, no debes hacerlo.
El orgullo dice, yo no puedo hacerlo, yo puedo hacer todo lo que quiera. Y no en señal de barrera, sino en señal de orgullo, de decir, a mí nadie me puede poner límites. El orgulloso no se deja corregir. El orgulloso no le rinde cuentas a nadie. ¿Y cómo yo puedo luchar con el orgullo? ¿O cómo yo puedo tener poder sin ser orgulloso? Porque puedes llegar a tener poder en algún momento en tu trabajo, en tu casa como padre, madre de familia. Tienes poder porque eres autoridad en ese lugar. Pero ¿qué hago para mantenerme sobrio y que el poder no me envanezca? Es vital que la persona que tiene poder siga siendo siervo. No porque tú ya eres jefe vas a dejar de saludar a las personas, dejar de recoger una basura si ves en el piso en tu empresa, dejar de hacer actividades. Quien tiene más poder es el que más siervo debería ser. Quien tiene más autoridad en un lugar debería servir más. Otro tema para poder no emborracharnos de poder es cuidar nuestro círculo de amigos. Muchas personas llegan cuando hay poder y dinero, pero se van cuando el dinero se acaba. Cuando uno está bien y dice, oye, te invito a comer, y vienen 10, vienen 15. Y cuando tú le dices, oye, estoy enfermo o me quedé sin trabajo, se queda 1, 2. Una manera de poder controlar que el poder no nos haga soberbio es cuidar nuestro círculo de amistades. Tener personas que te digan la verdad, porque el orgulloso se rodea solo de personas que te dicen lo que quieres oír. Y otro importantísimo es que debemos aprender a recibir los no con humildad. El orgulloso tú no le puedes decir que no. Él solo quiere que le digas que sí. Quiere que siempre estés disponible para él o para ella. Y hay que entender que no siempre vamos a obtener un sí por respuesta. Usías quería hacer algo que no le competía. No era su función tener actividades en el templo porque él era el rey, pero él quería hacer cosas que no le competían. Y cuando la gente le dijo que no, y cuando fue confrontado, a Usías le desagradó. Y ahí es donde viene la tercera cosa con relación al camino a la soberbia, que siempre el soberbio quiere más poder, quiere más autoridad. Dice la Biblia que cuando los sacerdotes confrontaron a Usías y le dijeron, Usías, tú no tienes que hacer eso, tú no puedes hacer eso. Dice que él tenía el inciensario en la mano. Nunca lo soltó en señal de arrepentimiento. Nunca dijo, no, tienen razón, sacerdotes, perdónenme. Él siguió soberbio hasta el último, hasta que el Señor lo marcó con la lepra. Porque cuando uno es soberbio y aparta a Dios de su corazón, nunca vas a poder saciar tu hambre de poder. Siempre vas a querer más. Y la verdad es que buscar poder en exceso es destructivo. Dice que el fin de Usías empezó cuando se olvidó de Dios. Y aquí yo quiero dejarte una pregunta para reflexionar. ¿Qué espera Dios de mí? Listo, Dios no quiere que sea soberbio, que no sea orgulloso, que aprenda a recibir los no de las otras personas, que lo busque a Él. Y te voy a dejar 2 versículos. Salmos 38:6. Si puedes, búscalo, pero voy rápido por tiempo. Porque el Señor es excelso. Salmo 138:6. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Es decir, al orgulloso, al soberbio, Dios lo mira de lejitos. Porque el Señor tiene de cerca al humilde. Otro versículo que nos ayuda mucho a entender la magnitud de la soberbia y el desagrado de Dios ante la soberbia es Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón,
ciertamente no quedará impune. Y luego el versículo 18 de Proverbios 16 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Nunca hay nada bueno cuando uno es soberbio. Nunca hay nada bueno cuando uno mira a los demás por sobre el hombro. El Señor nos pide que seamos humildes, que si tú puedes ayudar en una tarea que te parezca poco honrosa, lo hagas. Que reconozcas cuando hay veces que las cosas que quieres no se pueden dar. Eso nos hace humildes. Uno como padre tiene que enseñarle a sus niños desde pequeño a que no todo lo que ellos quieren lo van a obtener. A veces salimos con Lucas y le dice: oye, cómprame esto en el comisariato y cómprame lo otro. Y le digo: no, pero ¿y por qué no me lo vas a comprar? Me dice: porque es que no salimos a comprar eso, o porque no tengo plata, y porque, o simplemente porque no salimos. Pero en el afán de ser buenos padres, entre comillas, o querer alegrar a nuestros hijos, les damos todo. Siempre reciben un sí por respuesta a todo lo que piden. Estamos llevándolos en camino a un corazón altivo, porque no le estamos enseñando que a veces no se va a poder, que a veces no se tiene el dinero, o que simplemente el dinero no es para eso, que a lo mejor sí se tiene el dinero, sí tengo el dinero para comprarlo, pero hay otras cosas que comprar. La humildad, que es lo contrario a la soberbia, es una característica que como verdaderos hijos de Dios debemos tener. Cierro con Romanos 12:6, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. El Señor quiere que sus hijos tengan un corazón de humildad. La altivez y la soberbia te lleva a la perdición. Si el Señor te da poder, si el Señor te da recursos, no permitas que eso contamine tu corazón. Si el Señor te da un nombre y la gente ya te conoce, no permitas que eso contamine tu corazón. Sigue teniendo un corazón humilde, un corazón de servicio, un corazón que aprende a recibir los no de las personas y los no que entrega el Señor. Y sobre todo enseñando a los chicos, a los niños, a los más pequeños, de que a veces no se puede, de que a veces la respuesta es no, porque incluso con ellos nosotros estamos cultivando un corazón de servicio, un corazón de humildad a cada uno de ellos. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor, que cierre sus ojos y vamos a decirle al Señor: Padre bendito, cuida mi corazón. Cuida mi corazón, Señor, de la altivez. Cuida mi corazón, Señor, del orgullo. Ayúdame a entender que a veces no también es una buena respuesta, porque algo me quieres enseñar. Ayúdame a entender, Señor, que a veces cuando me dices que no, también me estás amando, porque algo me quieres enseñar. Líbranos de apoderarnos de las cosas por fuerza, de tener un hambre insaciable de poder, sino de siempre recibir con humildad cuando tú nos digas que no, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a poder entender tus no en todo momento y en toda circunstancia. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, libra a esta iglesia del orgullo, libra a esta iglesia de la altivez. Que no haya ningún servidor, ni miembro, ni asistente que por alguna bendición tuya se crea más que los demás, sino que aquí todos entendamos que somos siervos, que el mayor ejemplo es el de Jesús, de poder extender la mano al necesitado, de poder lavar los pies de las personas que lo necesiten. Gracias te damos. En el nombre de Jesús.